Ustedes se preguntarán por qué vamos a hablar de Leber, que es una neuropatía subaguda que no se presenta en su cuadro inicial como atrofia óptica, no es hipoxia o atrofia óptica. La verdad es que la gran mayoría de pacientes de Leber, cuando ya llegan remitidos a su diagnóstico final, están en atrofia óptica y es una causa muy frecuente de atrofia óptica juvenil. Entonces, hoy les voy a hablar de eso y lo primero que les quiero presentar es un paciente de 28 años, masculino, que a los 22 años presentó disminución de la agudeza visual, en ese momento indolora, bilateral, y fue manejado hospitalariamente con metilprednisolona. No recuperó agudeza visual. A esto, en ese momento lo nombraron como una neuropatía óptica, una neuritis óptica atípica, que no recupera agudeza visual, y a los 27 años, en un examen oftalmológico, le dan diagnóstico de glaucoma de presión normal y dejan con manejo hipotensor ocular, con latanoprost y con inmunosupresión sostenida con aciatropina 50 miligramos cada 8 horas. El paciente no vuelve a tener ningún otro síntoma y con eso consulta al paciente. A la revisión por sistemas es negativo, a los antecedentes en ese momento son negativos y el paciente consulta realmente porque es visto por un especialista de glaucoma, cambia de prestador de salud, cambia de prestador de glaucoma y la persona que lo ve de glaucoma dice, mire, ¿sabe qué? No creo que este paciente tenga glaucoma, son los nervios que no tienen ninguna de las características que nos dijo ahorita la doctora Saad. Cuando viene el paciente tiene cuentadedos en el ojo derecho y 20/200 en el ojo izquierdo. No tiene percepción de colores. No hay defecto pupilar aferente. Su segmento anterior es normal y la presión intraocular con el latanoprost es de 12 milímetros de mercurio. Y este es el nervio óptico, la foto del nervio óptico del paciente. ¿Qué llama la atención del nervio óptico de este paciente? Que ahí donde está. No vemos ninguna de esas características que habíamos hablado ahorita de glaucoma. No hay atrofia en la zona beta. El anillo se ve solamente adelgazado en esta porción, que es lo que les estoy mostrando con la flecha. Miren lo adelgazado que se ve el anillo en la porción temporal, pero el resto del anillo es un anillo que se ve relativamente sano. Y así se veían ambos ojos. Este paciente tenía diagnóstico de glaucoma, una atrofia óptica secundaria, y hasta ahí habíamos quedado, y ese es un paciente que tiene Leber. Haciendo más detallada la historia, haciendo énfasis en lo que dijo el doctor Castaño, entonces son historias donde aquí el doctor Marroquín me apoyará, nos demoramos 1 hora con el paciente, sacándole información clínica, exprimiéndole al paciente que nos diga cómo es la simología, y el paciente realmente nunca tuvo una pérdida aguda de la agudeza visual. Tuvo un primer ojo, el ojo derecho, que perdió y a los 2 meses empezó a perder visión en el ojo izquierdo. Y aquí en este OCT ya vemos, pues que es el OCT con lo que yo lo vi, vemos que tiene una atrofia óptica bilateral bastante marcada en el ojo derecho temporal inferior y superior. Una cuña aquí con los OCT de SAIS. El semáforo de colores que pone SAIS en la porción temporal, aún en el Cirrus 5000, tiene un defecto de software donde si hay una atrofia superior e inferior, a veces no nos marca rojo a pesar de que haya atrofia. Entonces acordémonos de que debajo de 60 micras, esta porción está adelgazada o atrófica. Entonces, este paciente tiene atrofia de esta porción temporal a pesar de que la máquina no lo esté marcando. Aquí está aún más adelgazado, están 40 y aún así la máquina no los marca. Entonces son los nervios que están bastante atróficos. El nervio izquierdo está menos comprometido que el derecho y es en el que el paciente todavía ve. ¿Qué es la neuropatía óptica de Leber? La neuropatía óptica de Leber es la enfermedad mitocondrial más frecuente que hay, no solamente oftalmológica, sino de todas las enfermedades mitocondriales. Tiene una incidencia que está reportada, dependiendo del país, entre 3.5 y 12
casos, una prevalencia de 3.5 a 12 casos por 100.000 habitantes, que uno dice, oiga, esa es una prevalencia bajita. Si lo comparamos con enfermedades que vemos todos los días, no es tan bajita. El glaucoma pigmentario tiene una prevalencia de 4.8 por 100.000 habitantes. Y para nuestros colegas neurólogos que están acá, la atrofia de múltiples sistemas, que es un tipo de parkinsonismo, tiene una prevalencia de 2 a 5 casos por 100.000 habitantes. Entonces, si bien es una enfermedad que es poco frecuente, no es tan frecuente. Todos hemos visto un glaucoma por síndrome de dispersión pigmentaria. Los neurólogos todos han visto atrofias de múltiples sistemas. Son enfermedades que en ese sentido probablemente a todos hemos visto un Leber y no lo hemos podido diagnosticar. Fue la primera enfermedad mitocondrial que tuvo secuencia. Entonces, como nos estaba hablando el doctor Castaño, Theodor Carl Gustav von Leber fue un oftalmólogo con mucha investigación, con muchas publicaciones. Hay 4 enfermedades que llevan su nombre. En 1871, él describe la primera serie de casos de 2 familias con lo que él llama una neuropatía familiar hereditaria. Son sus alumnos cuando él muere que le ponen la enfermedad, le ponen su nombre a la enfermedad. Iguales y colaboradores en el 88 encontraron que este fenotipo se debía a una mutación puntual del ADN mitocondrial en su locus 11778, una guanina por una adenosina, y así describiendo la fisiopatología de la enfermedad. Se define como una neuropatía óptica que es subaguda, de origen mitocondrial, que usualmente es secuencial, es decir, un ojo se afecta primero que el otro, y que se vuelve una causa muy frecuente de ceguera en adultos de edad productiva. Está infradiagnosticada en los países en desarrollo. Tal vez Brasil es el único país que juiciosamente diagnostica Leber del sur del continente. Se debe a una mutación o a un grupo de mutaciones que van a afectar el complejo 1 de la cadena del transporte de electrones. Entonces, si ustedes se acuerdan, este primer complejo de la cadena respiratoria se llama la Q10 oxidorreductasa, que es la que nos va a comenzar todo el proceso y depende que nos va a generar la posibilidad de rescatar 4 protones del NADH, y depende de una coenzima que se llama la coenzima Q10 o ubiquinona. Todas las mutaciones típicas del Leber, o sea, las 3 que son frecuentes, que generan el 90% de los fenotipos, es decir, 11778, 11484 o 3460, van a afectar alguno de los subcomplejos de este complejo, el ND1, el ND4 o el ND6, y va a hacer que la célula ganglionar no tenga la capacidad de generar su cadena respiratoria, y esa va a ser la fisiopatología. Si bien el 90% de todos los Lebers se explican por estas 3 mutaciones, hasta a la fecha han descrito 45 mutaciones del ADN mitocondrial que pueden producir el mismo fenotipo. Eso es importante ahorita que vayamos a ver el diagnóstico. Es una enfermedad de herencia mitocondrial, es decir, se hereda por la línea materna. Cuando uno hereda mitocondrias, una de cada 100.000 mitocondrias es de origen paterno, y esta mitocondria no tiene significado clínico, no genera suficiente potencia para tener un significado en los pacientes. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque hay que hacer un familiograma de estos pacientes y preguntarle en la línea materna, oiga, ¿usted ha tenido a alguien más que sea ciego? ¿En su familia de su mamá hay alguien más que sea ciego? Y como ya nos dijo el doctor Castaño, este grupo de pacientes que tenemos en la costa, básicamente comenzó con un paciente que vio la doctora Cabarcas, una neurooftalmóloga en Barranquilla, y empezaron a preguntar, y mire, tengo un primo que está en Bogotá, el primo que está en Bogotá llega a mi consultorio, tiene Leber también, y tenemos en este momento varios miembros de la familia que tienen Leber haciendo ese ejercicio. El 60% de los pacientes
que de los hombres que reciben la mutación van a hacer conversión en algún momento de su vida. O sea, 2 de cada 3 hombres que tienen esta mutación van a generar el fenotipo y van a perder visión, a diferencia de las mujeres donde solamente el 30% de las mujeres van a hacer conversión. ¿Por qué? Porque hay un factor protector del estrógeno, el receptor E3 del estrógeno estabiliza la membrana mitocondrial. Entonces, esos pacientes, mujeres hacen conversión mucho cuando están grandes, cuando están entrando a la perimenopausia o cuando ya son menopáusicas. Eh, y esto explica por qué hay una diferencia entre hombres y mujeres a pesar de ser una enfermedad mitocondrial que debería tener una penetrancia en ambos géneros igual. Y esa diferencia entre hombres y mujeres hace que el 80% de nuestros pacientes sintomáticos sean hombres y solamente el 20% sean mujeres. Clínicamente, ¿cómo se van a presentar? Vamos a tener 2 tipos. Vamos a tener un tipo que se presenta joven, donde el promedio de edad de pérdida para los hombres es de 20 años, aunque hemos tenido pacientes reportados en la literatura de 8 años perdiendo visión por Leber, que van a tener una pérdida subaguda, severa de la agudeza visual y van a tener mínima probabilidad de recuperación. Estos pacientes tipo 1 usualmente son 11778 en su mutación y tienen menos peso en los factores de riesgo y son los que menos nos van a responder. Y tenemos el tipo 2, donde son pacientes un poco mayores, donde los hombres tienen 30 años y las mujeres tienen más o menos 40 años. Esas son la gran mayoría de mujeres que nos van a convertir, donde los factores de riesgo que vamos a ver ahorita tienen gran peso en activar, en desencadenar que los pacientes se vuelvan sintomáticos y estos pacientes tienen mayor probabilidad de recuperación de la agudeza visual. ¿Qué factores de riesgo? Todo factor de riesgo que empuje a la mitocondria a no producir energía, que en términos biológicos se resume a cualquier factor de riesgo que incremente las especies reactivas del oxígeno. El humo en cualquiera de sus presentaciones, de tabaco, de madera, se le quemó, hay pacientes que tienen reportado se le quemó el desayuno, cualquier tipo de humo va a aumentar las especies reactivas de oxígeno, va a hacer una presión oxidativa sobre la mitocondria y va a hacer que el paciente pierda visión. El consumo de alcohol también está asociado. Algunos antibióticos, las tetraxiclinas, los aminoglicósidos y el linezolid, que son, si se acuerdan, su fisiopatología es impedir la producción de las proteínas en las bacterias. La mitocondria es una endobacteria, no puede producir sus propias proteínas y falla. El etambutol también produce desencadenamiento de Leber en estos pacientes por otro mecanismo, es que secuestra zinc y la Q10 reductasa requiere el zinc como parte de su mecanismo. Y muy importante el lactato de Ringer. Cuando tengamos pacientes que son asintomáticos, que sabemos que tienen la mutación porque el hermano tiene, el tío, la tía tiene, la mamá tiene, alguien tiene en la familia y sabemos que por línea materna hereda, esos pacientes no pueden tener lactato de Ringer. Hay varios casos descritos y conozco personalmente un paciente que entra con apendicitis y sale ciego. Entonces, hay simplemente que decirlo, mire, usted tiene esta mutación, a usted no le pueden poner nunca lactato de Ringer. Va a tener 3 fases clínicas, una presintomática, una sintomática y una fase de meseta. La fase presintomática usualmente no la encontramos porque el paciente no tiene síntomas, entonces no lo vemos. Está descrita porque está descrita en el ojo contralateral del paciente o en los familiares de los pacientes que se han seguido. ¿Qué va a pasar en esa fase presintomática? El paciente va a estar completamente asintomático, pero va a aparecer un pequeño escotoma central unilateral asociado a microangiopatía papilar en la tomografía, en la geografía por tomografía de coherencia óptica, en los cuadrantes inferiores y temporales de esas papilas. Y 2 meses después de que esto aparece, el paciente empieza a perder visión. Entonces, esta imagen es sacada del estudio de historia natural que se hizo en Brasil por el laboratorio de investigación en Leber de la Universidad de California, donde yo me formé. Y esto es lo que se ve. El paciente, esto ni siquiera alcanza a completar los criterios clásicos de un escotoma. Tiene solamente un punto abajo del 0.5 y esto es lo primero que tiene el paciente. El paciente no lo nota. ¿Qué va a notar el paciente?
que de un momento a otro va a tener una disminución indolora de la agudeza visual con un escotoma central que se va primero a notar en la lectura, porque el escotoma alcanza a cubrir las letras y entonces el paciente no puede leer, pero cuando el paciente mira afuera, el resto del campo visual no se ve afectado y ese escotoma va a ir incrementando lentamente durante el próximo año hasta cubrir los 30 grados centrales de su visión. Usualmente el primer ojo va a preceder en meses o años al segundo ojo, pero no es inusual que el paciente consulte cuando pierde el segundo ojo, como en muchas patologías oftalmológicas. Todos hemos tenido pacientes que consultan cuando pierden el ojo por el que estaban viendo y no se habían dado cuenta que no estaban viendo por el otro ojo. El 97% de los pacientes va a estar en el rango de ceguera legal en el primer año en los dos ojos por ese escotoma y clínicamente va a presentar una cosa que le ayuda mucho a uno a decir, oiga, el nervio óptico está disfuncionando y es que va a tener una discromatosia desproporcional a la agudeza visual. Estos pacientes tienen una agudeza visual inicial de 20/40, 20/60 cuando uno los ve, pero están en el Ishihara en cero. No ven absolutamente nada, que no es proporcional a lo que tenemos. Si tuviéramos un paciente de 20/200, uno dice, bueno, si no está viendo nada, no tampoco ve los colores. Inicialmente, antes del advenimiento de los ETEM, existía una triada clásica descrita por Sadun, donde se decía que el paciente tenía inicialmente una telangiectasias peripapilares, pseudoedema, sin edema real de las fibras peripapilares y una angiografía normal. Un nervio que se ve elevado, pero que realmente no está elevado, la angiografía está normal y se ve rojo, tiene telangiectasias. Hoy con el OCT sabemos que es una herramienta mucho más sencilla para hacer el diagnóstico de Leber. Y característicamente, a pesar de solo tener en el principio una afectación unilateral, estos pacientes no van a tener defecto pupilar aferente. ¿Por qué? Porque las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles no se van a ver afectadas. Entonces la luz está llegando al Enger-Westphalen y está haciendo el fotomotor normal, a pesar de que el paciente tenga una asimetría de visión muy importante. Esta es una foto de otro paciente mío, donde este paciente, este es su segundo ojo de conversión, y podemos tomar las fotos en el momento de conversión. Si ustedes ven, es un nervio con el borde bastante bien definido, pero si uno lo mira rápido, esta zona uno podría decir, oiga, está como elevada. Tiene muchas telangiectasias, se ve muy rojo ese nervio, sobre todo en esta porción superior. Y está empezando ya a hacer un poquito de palidez temporal. Este nervio se nos puede pasar a todos, o como normal, o como está elevado, o como no sabe qué, no le encontré nada. Y hacer el diagnóstico solo con el nervio, se le pasa a cualquier persona. Hace poco estaba hablando con la doctora Antacle, que es una de las expertas en Latinoamérica de Leber, y dice, mire, yo nunca miro el nervio óptico, nunca encuentro esto, siempre se me pasa y son mis otras herramientas las que me ayudan. ¿Qué vamos a ver en el OCT? En el OCT vamos a ver un patrón característico donde el paciente va a tener el pseudoedema primero en su porción temporal, y aquí es donde empieza a perder visión. Y cuando vemos que la porción temporal empieza a bajar y el resto de nervios empieza a tener ese pequeño edema que vimos en la papila con esas telangiectasias, el paciente empieza a perder visión. Más o menos unos 3 meses después de que el paciente pierde visión es donde tenemos la máxima elevación del nervio, y después a los 8 o 9 meses el paciente va a estar en atrofia de ese nervio. En esa fase sintomática, el paciente va a ir perdiendo visión más o menos hasta los 8 y los 12 meses, donde entra en la fase de meseta, y los campos visuales van a tener el escotoma que va a ir creciendo en el tiempo. Este es ese mismo paciente que vimos al principio, donde después a los 4 meses de tener la fase sintomática ya tenía un escotoma franco, y a los 8 meses tenía los 30 grados centrales de su visión completamente comprometidos. En la fase de meseta, el paciente va a tener una estabilidad de la agudeza visual, y después de esos 12 meses, en principio no va a deteriorar. Sin embargo, hay un estudio de historia natural que fue publicado al principio de este año por el grupo de Patrick Yuwaiman en Londres,
donde demostraron que después de los 5 años el paciente tiende a perder otro poquito de visión. Lo que pasa es que medir esa visión cuando el paciente nos queda en 1.0 logmar o peor es bastante difícil. La gran mayoría de estos pacientes están en ceguera legal y los cambios de agudeza visual son difíciles de encontrar. Es importante tener la mutación porque la mutación nos va a decir cómo va a ser el pronóstico para el tratamiento y para la recuperación. Los pacientes que son 14,484 positivos tienen una probabilidad de recuperar de manera espontánea, aún sin tratamiento, del 40 al 70%, mientras que las mutaciones más frecuentes como el 11778 y el 3460 van a tener una probabilidad de recuperar mucho más bajita. Para hacer el diagnóstico necesitamos pedir un estudio mitocondrial completo, como les estaba mostrando al principio. Si bien el 90% de este fenotipo se explica por 3 mutaciones, la gran mayoría de veces necesitamos el estudio mitocondrial completo porque se nos pueden pasar mutaciones pequeñas. Esta familia de pacientes de la costa que tenemos no tienen ninguna de las 3 mutaciones frecuentes y lo encontramos por el estudio mitocondrial completo, o porque otras mutaciones mitocondriales de características netamente neurológicas como el síndrome de Leigh o el síndrome de Melas pueden presentarse fenotípicamente como un Leber. Entonces es importante hacer ese diagnóstico y hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, cuando hay una neuropatía que genera escotoma central y no tiene defecto pupilar, uno tiene que pensar en 3 cosas. O esto es hereditario, o es nutricional, o es tóxico. Usualmente el cuadro de las neuropatías nutricionales y tóxicas es mucho más larvado, va a ser más simétrico y su inicio va a ser sincrónico en ambos ojos y el escotoma va a ser bilateral, mientras que en Leber no lo va a tener y pues a estos pacientes les pedimos vitamina del complejo B, vitamina A y metales pesados y revisamos muy bien la historia clínica de qué medicamentos se está tomando para evitar que se nos pase una neuropatía tóxica que podamos solucionar. ¿Cómo vamos a tratarlo? El tratamiento está basado en 3 pilares: el retiro de los factores de riesgo, las medidas farmacológicas y las medidas genéticas. El retirar los factores de riesgo incrementa la probabilidad de que ese paciente tenga recuperación espontánea o que su agudeza visual se estabilice. Todos los pacientes hay que decirles, mire, usted no puede volverse a acercar al humo nunca, no puede volver a tomar nunca. Y por favor dígale a todos sus familiares que hagan lo mismo. Durante el fellow, durante el entrenamiento, estábamos siguiendo a una familia de 3 hijos, los 2 hijos hombres sintomáticos, la hija mujer asintomática. La hija mujer, nosotros estábamos en Los Ángeles, la hija mujer vivía con su familia en San Francisco. Hubo un incendio de los típicos incendios de verano de California. Llamamos a la paciente, por favor, bájese a Los Ángeles. No queremos que pierda visión. La paciente no nos hizo caso y a los 2 meses estaba entrando por la puerta del consultorio diciendo, doctor, estamos perdiendo visión, ayuden. Entonces es muy importante, no solo con el paciente, sino con los familiares. Otro tipo de medidas de factores de riesgo no han tenido ningún beneficio científico. A estos pacientes se les ha dado de todo: complejo B, ácido fólico, vitamina C, carnitina, de todo, y esto no ha mejorado. Y la idea inicial fue dar, oiga, si el daño es en la ubiquinona óxido resultasa, démosle ubiquinona. Desafortunadamente eso falló porque la ubiquinona tiene paso hepático y no pasa la barrera hematorretiniana. Entonces no nos estaba llegando a las células ganglionares. En ese mismo tiempo que se estaba intentando dar ubiquinona a otra enfermedad mitocondrial que se llama la ataxia de Fredrickson, se le estaba empezando a dar un medicamento que se llama idebenona para estabilizar la mitocondria. Y a alguien se le ocurrió, oiga, si ese medicamento sirve para otra enfermedad mitocondrial, démosela a esta. Y efectivamente eso fue lo que se hizo al final de los 90. Al principio en el 2010 se publicó un estudio ya serio que se llama el RO2 y el UFO, donde es un estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, de qué pasa con estos pacientes que les damos idebenona. Esto demostró una mejoría de 8 letras en estos pacientes, con una diferencia, con un cambio clínicamente significativo a las 24 semanas.
y en el UFO una mejoría de la agudeza visual después de uso de la ubiquinona 2 años. Eso hizo que en 2017 la Unión Europea tomara la decisión de aprobar este medicamento como el primer tratamiento para Leber. La idea es que hay que darles a sus pacientes 300 miligramos cada 8 horas de venona por mínimo 12 meses, preferiblemente 24 meses, y dos estudios recientemente publicados, uno en 2020 y uno en 2021, de Alemania y de Japón, están probablemente indicando que a estos pacientes les debemos extender el uso de la ubiquinona a 5 años. Sin embargo, la evidencia todavía no es lo suficientemente fuerte para que esté incluida dentro de la guía de manejo. El medicamento se absorbe mejor cuando está el estómago lleno, en especial con comidas grasas, que es la recomendación que le damos a los pacientes. Y como última opción, afortunadamente se han desarrollado terapias génicas. En este momento hay 3 vectores adenovíricos que están en estudio, uno en Bascom Palmer, uno de un laboratorio chino y uno de un laboratorio francés. El, el estudio más avanzado es el del laboratorio francés que se llama Gensight, donde hizo 3 estudios al tiempo, el Reflect, el Reverse, el Rescue, con puntos de corte a distintos meses. Yo tuve la fortuna de ser parte del Rescue. Estos fueron multicéntricos en Estados Unidos y en Europa, y lo que se demostró es que estos pacientes mejoraron durante el periodo de observación 26 letras y después de los 96 meses una mejoría de 15 letras eh, sostenida en el tiempo. Esto hizo que Gensight aplicara a una valoración de aprobación de emergencia por la FDA y por la Unión Europea. Sin embargo, en este momento no se ha aprobado porque encontraron en el estudio que el ojo que no se inyectó se usó como placebo, el ojo contralateral, y el ojo que no se inyectó también mejoró. La teoría del laboratorio es que el vector adenovírico hizo una migración transsináptica hacia el otro ojo. Sin embargo, la FDA le pidió al laboratorio que demostrara esto científicamente antes de poder aprobar el tratamiento. En este momento no lo tenemos, pero probablemente cuando se apruebe sea nuestra opción. El estudio de China también tiene unos resultados aún más espectaculares que esto. La gran mayoría de los pacientes del estudio de China, según el estudio de fase 2, tienen una agudeza visual reportada después del estudio de 2040. Sin embargo, el nivel de rigurosidad científica del estudio ha sido puesto en vela y pues en este momento no sabemos qué va a pasar con ese vector. Mimi, gracias.